chicos, bueno pues el día de hoy quiero trabajar con ustedes un tema importante en lo que es la investigación. En la investigación social propiamente, si ustedes recuerdan en sus apuntes, en sus clases, pues tenemos dos tipos de investigación, que son la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, que ambas pues nos sirven para hacer investigación social. Bueno, la cuantitativa principalmente para investigación natural, en las ciencias naturales, pero en la investigación social tenemos dos, que es la cuantitativa y la cualitativa. Si ustedes recuerdan, bueno, pues la cualitativa y la cuantitativa se diferencian en dos cosas, en una cosa principalmente. La cuantitativa tiene que ver con cuánto. Cuando yo quiero expresar una variable, tengo que decir qué cantidad de esa variable está cambiando respecto a otra cantidad que yo estoy midiendo. Esta es la cuantitativa con N. Y la cualitativa me está diciendo qué cualidad, ¿sí?, o característica de un fenómeno está variando con respecto de la cualidad de otro fenómeno. ¿Sí me explico? Entonces, cuantitativo lo vamos a entender como cuánto y cualitativa como cuál característica. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, que la cuantitativa, yo tengo datos que son medibles y que voy a asociar a un fenómeno, ya sea un fenómeno físico, químico, pero también a un fenómeno social, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en esta lámpara, ¿ok? Esta lámpara que yo tengo aquí, que me sirve para hacer mis videos, genera calor, ¿sí? Y este calor, bueno, pues yo lo percibo en el ambiente, ¿sí? Vamos a suponer que genera el suficiente calor para que caliente esta casa, ¿no? Que bien pudo haber puesto un radiador, ¿no? Pero esta lámpara genera calor, es un radiador de calor. Entonces, en la medida que yo lo tengo encendido, me va a generar un aumento de temperatura, es decir, la temperatura va aumentando, ¿no? 20, 30, 20, 25, 26, 27 grados, ¿sí? Pero el calor no es gratis, ¿no? La temperatura que me va a generar esta lámpara no es gratis. Tiene que ver con un consumo de energía eléctrica, ¿no? Y por supuesto, este consumo de energía eléctrica a mí me va a costar dinero, ¿sí? Entonces, a mayor temperatura que yo quiero mantener en mi casa, pues mayor es la cantidad de dinero que tengo que pagar, ¿sí o no? Entonces, pues lo podríamos expresar como un gráfico, ¿no? Yo puedo tomar mis datos, pero también los puedo graficar, ¿no? Entonces, en el eje X, en un gráfico, yo puedo poner en el eje X la temperatura que yo quiero tener en mi cuarto, ¿no? Pero también va a haber un costo, ¿verdad? Voy a quitar la lámpara porque no se ve. Ahí así. Yo quiero más temperatura, pues tengo que pagar un costo. Entonces, pues si yo quiero que mi temperatura no aumente, pues no gasto, ¿verdad? Pero si quiero que aumente la temperatura, sobre todo en días que hace mucho frío, si yo quiero que aumente la temperatura, pues tengo que gastar, ¿no? Y entonces esto es un ejemplo de investigación cualitativa, es decir, yo tengo dos fenómenos que yo puedo medir, por ejemplo, el aumento de temperatura, y otro fenómeno que es el gasto de dinero que yo tengo que hacer para mantener esa temperatura. Ese es un ejemplo, ¿no? Que funciona también con el agua, ¿no? Por ejemplo, si en la medida que yo lave más trastes o lave más ropa o me bañe más tiempo, pues yo voy a gastar más, ¿sí? Entonces son fenómenos que tienen que ver con la sociedad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de cuánto gasta la gente en promedio en luz, pues yo tengo que investigar en qué utiliza esas personas la luz, ¿no? Entonces, pues es que la gente utiliza mucho la tele, la gente utiliza mucho el internet, lava mucha ropa,
este, qué sé yo, qué otra cosa, ¿no? Utiliza mucho la licuadora, el horno de microondas. Entonces, ese incremento en el uso de dispositivos que utilizan electricidad, pues corresponde con un incremento en el gasto en energía eléctrica, ¿no? Y esos estudios se han hecho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora lo que se busca es que la gente utilice menos energía para, primero, que se contamine menos, se utilicen menos recursos naturales, y dos, para que la gente gaste menos. ¿Cómo hacerle para optimizar el uso de recursos? Bueno, pues se utilizan ahora dispositivos que son más eficientes, ¿no? Pero ese es un ejemplo de investigación cualitativa, algo que yo puedo medir. Bueno, ahora vamos al caso de investigación, no, perdón, esa era cuantitativa, perdón, que yo puedo medir. Ahora vamos al caso de la cualitativa. No sé si ustedes han visto en internet o escuchado por ahí que hay ciertos estudios, que bueno, yo no sé si son válidos o no, pero hay estudios que miden la felicidad, ¿no? O la satisfacción. Por ejemplo, ¿qué entendemos con felicidad, no? Y bueno, pues la felicidad es un concepto bastante subjetivo, pero que de alguna forma, dependiendo del estudio, yo puedo definir parámetros mediante los cuales yo voy a decir qué tan feliz o no es una sociedad. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, yo en mi estudio, en mis definiciones, en las definiciones de Juan Luis, la felicidad es qué tan ¿qué tanto acceso tengo yo al bienestar? ¿No? Por ejemplo, yo voy a decir que alguien es feliz, uno, si vive en un entorno que no tiene violencia, si tiene los sustentos necesarios, por ejemplo, que tiene para pagar los servicios básicos, que es, a pesar, la comida, ¿sí? Que puede pagar sus alimentos, pero que también puede pagar los servicios básicos, luz, agua, teléfono, renta, qué sé yo, ¿sale? Otra, que vive con una familia, que no es una persona solitaria. Eso también es algo que puede medir la felicidad, ¿sí o no? ¿Qué otra cosa? Que tiene un empleo donde está a gusto, ¿sí? Que el entorno donde viven sus vecinos, pues es un entorno agradable, ¿sí? Que se siente bien consigo mismo, con su propio desarrollo, es decir, que es una persona que ha alcanzado sus metas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es algo que a lo mejor no se puede medir, pero que sí puede investigar. ¿Cómo? Pues mediante las encuestas, ¿no? O mediante los test. Y yo puedo hacer un test o una encuesta donde yo le pregunto a las personas, a ver, pregunta número 1. Yo les puedo preguntar, ¿usted se considera feliz, sí o no? Ah, pues la persona me puede decir sí, no o no sé. Ah, pues ya me pone sí, no y no sé. Pero eso no me va a decir en realidad si la persona es feliz o no. De acuerdo a mis parámetros, yo tengo que hacerle más preguntas. Entonces, siguiente pregunta. ¿En su familia usted se considera que no hay violencia? Ah, entonces me va a poner sí, no, a veces. Ah, ok, yo ya le pongo ahí una marquita. ¿Usted tiene el trabajo que usted quiere? Ah, sí, no, yo quería ser doctor, pero pues soy maestro de matemáticas, ¿no? Siguiente pregunta. Eh, ¿Usted se siente satisfecho, bueno, se siente contento en el lugar donde vive? Ah, pues sí, no, sí, yo puedo poner opciones, ¿no? Sí, mi casa es agradable, ¿no? Mi casa es muy pequeña, no, mi casa no me gusta. Ajá. Los vecinos de los que se rodean, ¿son personas agradables para usted? Ah, sí, no. ¿Sí me explico? Ahí yo no estoy cuantificando qué tanto la persona está satisfecha con su vida, sino yo solo estoy dando elementos para que me conteste sí o no sé. ¿Y sí me explico? Pero son elementos que yo estoy poniendo, mediante los cuales yo voy a tratar de medir qué tanto o no la persona es feliz de acuerdo a los parámetros que yo estoy poniendo. Y ahora sí, yo le hago esa encuesta a todas las personas que viven en Guanajuato o a una muestra.
a 100 personas. Recopilo todos los datos y entonces hago un gráfico, ¿sí? Y hago un gráfico, entonces, hago un gráfico de satisfacción. Y puedo, en este gráfico, yo voy a poner, puede ser una tabla de frecuencias. Aquí es la frecuencia y aquí los elementos que yo quiero calificar. Por ejemplo, la satisfacción en el hogar, en la casa. La satisfacción en el trabajo. ¿Qué tan contento estoy con los vecinos? ¿Qué tan contento estoy con mi propio desarrollo personal? ¿Qué tan contento estoy? ¿Sí me explico? Entonces, yo voy a poner una gráfica de barras donde voy a evaluar qué tanto las personas están contentas con su vida. Y lo voy a contrastar con las personas que no están contentas. Por ejemplo, en verde voy a poner las personas que sí están contentas en su hogar y en rosa las que no. ¿Sale? Y puede ser una gráfica de barras múltiples. Bueno, esto lo estoy haciendo como al aventón, ¿no? Pero voy a darles unos ejemplos donde vamos a ver estudios parecidos. Y ahora sí, yo voy a, por ejemplo, a aplicar ese estudio en Guanajuato, en Silao, en León, en Salamanca, y obviamente voy a tener gráficas diferentes, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo son los resultados, yo puedo decir, pues en Guanajuato las personas son menos satisfechas con sus hogares porque viven en callejones, porque siempre hay cervantinos o festivales o no sé qué, no les gusta el ambiente. Y en Silao, sí están contentos con sus casas, el clima es agradable, pero hay mucha violencia. Y entonces ahora sí yo puedo hacer un concentrado de todos esos datos, hacer unas medias, unos promedios, etcétera, y encontrar cuál es un indicador de la felicidad. Y ahora sí decir con un número, pues en un 80% en León son más felices, en un 40% o hay un 40% de felicidad en Silao, un 30% en Guanajuato, un 80% en Salamanca. ¿Sí me explico? Pero no es algo que yo estoy midiendo, es algo que yo estoy determinando de acuerdo a elementos que son subjetivos, pero que de alguna forma yo puedo hacer el estudio y determinar, bueno, y encontrar un valor para lo que yo quiero medir, ¿sí? Aunque bueno, pues estos estudios si bien son cualitativos, también son muy subjetivos, ¿verdad? Esto tiene que ver, por ejemplo, voy a dar el ejemplo del IQ. Ok. ¿Ustedes saben qué es el IQ? Bueno, un índice que mide la inteligencia, ¿no? Que es Intelligence Qualifier, ¿sí? En el IQ se te hacen muchas pruebas, ¿sí? Se te hace una prueba de matemáticas, de historia, sobre todo también de lógica y de no sé qué otras, ¿sí? Y entonces ese IQ te va a arrojar un número, te dice, tú tienes un IQ de 200, un IQ de 300, qué sé yo, ¿no? Y según eso es un número que mide tu inteligencia, pero ese término, ese IQ ya está en desuso, voy a apagar esto, ya está en desuso porque ya es obsoleto. No existe un número que te diga qué tan inteligente eres, ¿sí? Porque bueno, a lo mejor el IQ te dice, pues tú eres inteligente para resolver problemas de matemáticas, tú eres muy inteligente para memorizar, tú eres muy inteligente para aprender palabras o para la música, a lo mejor. Pero no te dice en realidad qué tan inteligente eres en general en tu vida, ¿sí? Y suele pasar que personas que tienen un IQ muy alto, resulta que no se pueden desenvolver profesionalmente o no se pueden desenvolver en la sociedad. Y tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Grandes músicos, por ejemplo, como, no me acuerdo si fue Mozart, que fueron muy pródigos, o sea, fueron excelentes músicos, hicieron grandes composiciones, pero ¿qué pasó? Murieron en la miseria, ¿no? O sea, no les alcanzó eso para hacer la riqueza, ¿no? Beethoven tampoco, ¿no? E incluso otros matemáticos famosos, ¿no?
el mismo Einstein, ¿no? Ha sido una de las mentes más grandes del mundo, ¿no? Del siglo XX, pero curiosamente nunca pudo consolidar una familia, ¿no? Se divorció 2 veces, ¿no? Entonces, y a final de cuentas mueren así, ¿no? Mueren en la soledad. Entonces, el IQ te va a decir mucho acerca de tu capacidad, de tu intelecto, tu capacidad cognitiva, pero no de cómo te vas a desenvolver en la sociedad. Por eso existen ahora otros métodos para medir qué tan inteligente o qué inteligencia tienes tú desarrollada más. Y es algo que tiene que ver con lo que se llama las inteligencias múltiples, que fueron propuestas por Howard Gardner. Que por cierto, de eso les voy a dejar que investiguen qué es el IQ, cómo se mide, cuáles son los problemas del IQ y cómo se miden las inteligencias múltiples y cuántas inteligencias múltiples existen y cómo esas se utilizan para definir el perfil de una persona, ¿sí? El IQ, investigación cuantitativa. ¿Qué número tienes tú que te dice cuál es tu inteligencia? Y las inteligencias múltiples, que es investigación cualitativa. Ya no cuánto mide tu inteligencia, sino qué inteligencia tienes tú desarrollada más. ¿Sale? Bueno, entonces pues con esto, chicos, voy a dejar este video. Sería como la primera clase de métodos de investigación. Espero que les haya servido. Y bueno, les voy a dejar una pequeña tarea para que la entreguen la siguiente semana. ¿Ok? Bueno, pues espero que esto sí haya quedado claro y que con esto sí quede un poquito más claro cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos y cuándo vamos a utilizar unos en nuestra investigación social y cuándo vamos a utilizar otros y para qué nos sirven. ¿Sale? Bueno, pues les agradezco mucho su atención y que tengan buen día.